vamos a empezar la clase. Entonces el día de hoy es la clase número 5, entonces continuamos con funtores. Esta es la segunda parte de la clase de funtores. Entonces, como siempre, ya lo había puesto otra vez, en fin. Entonces, como siempre, empezamos con una revisión rápida. Entonces, la clase pasada básicamente vimos esta relación con funtores, que es más fácil expresarla en términos de este dibujito, ¿no? ¿Qué es este dibujito? Pues que si yo tengo una categoría C y una categoría D, y tengo objetos X y Y, entonces estos objetos el funtor me lo manda a f de X y f de Y, y si tengo un morfismo o bien una flecha en la categoría, el funtor F me lo manda a una flecha a la otra categoría. Y entonces decíamos que si la flecha va en la misma dirección como iba la categoría original, entonces el funtor es covariante, y si la flecha va distinta o reversa en la dirección original, entonces covariante. Al menos esta es la imagen que uno quiere guardar. Formalmente uno lo escribe correctamente, ¿verdad? O sea, dice que el dominio y bla, 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 ¿no? Pero esta es la idea que uno siempre quiere guardar. Y entonces vimos varios ejemplos, entonces, y algunos los mencionamos, no sé si los vimos, pero por ejemplo, el funtor, ese creo que no lo vimos explícitamente, lo mencionamos, pero el funtor op de opuesta, que es que a cada categoría lo manda a su categoría opuesta. Este es un funtor de la teoría de categorías, la teoría de categorías, y entonces, no, perdón, esta es otra cosa. Es de una categoría fija a la categoría opuesta, pero también tengo el funtor que les había dicho antes, pero este primer ejemplo es fijo una categoría C, y entonces lo mando a la categoría opuesta, y entonces simplemente lo que hace este funtor es, pues, mandarle, es como la identidad, ¿no? Al objeto X lo manda al objeto X, el objeto Y lo manda al objeto Y, y a las flechas, pues lo único que hace es voltearlas. Entonces tengo un funtor de la categoría C a su categoría opuesta, ¿no? Normal, ese es un ejemplo trivial. Entonces, ahora si yo tengo un funtor de la categoría C a la categoría D, entonces este funtor me induce un funtor, ahora sí, entre sus categorías opuestas. Y este funtor entre sus categorías opuestas, pues es como se lo imagina, ¿verdad? Entonces, me tomo objetos X y Y, o el objeto X lo mando a f de X, Y lo mando a f de Y, pero ahora volteo las flechas. Y este es un funtor de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, este se convierte en un funtor entre la categoría opuesta y la categoría opuesta. Es un buen funtor, ¿de acuerdo? Entonces, es normal. Entonces, de alguna manera, esto lo podemos pensar como que en la categoría de categorías, op forma un funtor, que a cada categoría lo manda a su categoría opuesta y a cada funtor lo manda a su funtor opuesto, ¿no? Entonces eso es también un funtor, ¿no? Entonces, en este caso, en el primer ejemplo, f-op resulta ser un funtor contravariante de la categoría C a la categoría D opuesta, ¿no? Porque recuerden que los funtores contravariantes se podían describir como esos, los que eran funtores cuando el dominio era la categoría opuesta, ¿no? Entonces sería otra forma de describirlo. Aquí, como el dominio es C-op, entonces, y es un funtor, entonces en realidad es un funtor contravariante, ¿no? Es una forma chistosa de decirlo. Y entonces habíamos visto los funtores representables, que era el funtor contravariante, que era el que fijábamos la segunda coordenada, la X. Esto a veces, este funtor representable también lo denotan como un HX, con el X abajo. Ay, se me apagó Y habíamos visto que era un funtor contravariante, y tenemos el funtor por el otro lado, y este es un funtor covariante, y este, por si se lo preguntaban, también se denota con un HX arriba, ¿no? Okay. Entonces estos dos funtores son los que llamamos funtores representables, o uno representable y el otro correpresentable. En realidad, esta es una definición muy particular de funtor representable. La definición de funtor representable es salvo equivalencia, ¿no? Salvo isomorfismo en realidad. Entonces, cualquier otro funtor que me dé, lo vamos a ver en poco, pero que me dé como el isomorfismo con este funtor, entonces va a ser representable, ¿no? De hecho, ese es el chiste de la situación, es que cuando yo tenga otros funtores, poder reconocer cuándo son representables. ¿Okay? Y esto no siempre suceder. ¿Sí? Entonces, es decir, que este es el modelo de funtores representables. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya. Esto es el modelo de funtores representables o correpresentables, dependiendo de la situación en la que nos estemos encontrando. Ok, entonces aquí empezamos la clase, ahora sí. Entonces vamos a hacer una definición. Entonces vamos a tomarme dos categorías, C y D, y vamos a tomar un funtor. Entonces vamos a decir que este funtor es fiel, y en inglés su traducción es faithful. ¿Me están oyendo? A ver, déjenme ver qué pasó. Es que perdí sus caras. Sí, sí se escucha. Sí, está bien. Ok, Se perfecto. escucha, sí. Es que perdí sus caras, entonces de repente los dejé de ver, entonces ya no, pero ya los recuperé. Entonces decimos que el funtor es fiel, y en inglés es faithful, ¿de acuerdo? Por si lo ven en inglés, es muy común. Y respectivamente aprovechamos para hacer las definiciones también pleno, que en inglés es full, o fielmente pleno, que es fully faithful, ¿no? Entonces estas son así los encuentran en la literatura. Entonces es faithful, full o fully faithful. Entonces es fiel, pleno o fielmente pleno. Entonces empezamos con la definición de fiel.
Sí, la aplicación natural, ¿verdad? Que va de los homomorfismos de X a Y a los homomorfismos en la categoría D a través del funtor F, es inyectiva, ¿no? Entonces, siempre que yo tengo dos objetos X y Y y me fijo en sus homomorfismos, el funtor, pues es en realidad, en la parte de morfismos es una aplicación, ¿no? De entre el conjunto de homomorfismos o de morfismos de X a Y al conjunto de morfismos en la categoría D. Le digo conjunto porque acuérdense que estamos ya trabajando en un universo para facilitarnos la vida, ¿no? Pero si no sería la clase de morfismos. Lo digo siempre porque, ok, pero ya ¿está todos de acuerdo? O sea, a veces les voy a llamar conjuntos, aunque podrían ser clases, pero si estamos en un universo, son conjuntos. Entonces, en general, estamos considerando como conjuntos y entonces esta cosa es una función como tal, ¿no? Entonces, es una función y si esta función es inyectiva, entonces el funtor se llama fiel. Entonces ya se imaginan qué es lo que quiere decir las otras cosas. Entonces, si es suprayectiva o bien biyectiva, entonces va a ser exactamente cuando digamos que es pleno. O si es biyectiva, es decir, si es inyectiva y suprayectiva, entonces vamos a decir lo que es fielmente pleno. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿está claro? Un funtor es fiel. Si en ohms es inyectivo, fíjense que no estoy diciendo nada sobre los objetos. Todo es relativo a los morfismos. ¿De acuerdo? No estoy diciendo nada sobre los objetos. Es decir, puede haber categorías que tengan un montón de objetos y que me los colapsen los objetos, pero que me preserven los morfismos. Es decir, que las flechas no me las colapsen. Y entonces ese funtor sería fiel, digamos. ¿Sí? Entonces, la idea de fiel es a nivel de los morfismos. Y que sea pleno quiere decir, pues, que es suprayectivo, es decir, que cualquier morfismo en la otra categoría, de hecho, venía de un morfismo, ¿no? Venía de un morfismo de la categoría C. Y fully faithful, o fielmente pleno, pues es que son exactamente los mismos, o sea, que hay una biyección de uno con el otro. Entonces, creo que eso es claro. Ok, entonces hay más definiciones que son bien importantes en la teoría de categorías y para permitirnos comparar categorías, en particular para definir lo que es equivalencia de categorías. Y es esta definición. ¿Qué quiere decir que un funtor sea esencialmente subproyectivo y esencialmente subproyectivo? Fíjense que la función no dice nada en objetos, no les he dicho nada en objetos, y apenas ahora voy a decir la primera propiedad de que el funtor esté en objetos, cómo se comporta. Entonces va a ser esencialmente subproyectivo y ustedes podrán adivinar, ¿no? Pues, ¿qué va a querer decir que sea esencialmente subproyectivo? ¿O qué querría decir que sea subproyectivo? Pues subproyectivo quiere decir, se podrían imaginar que cualquier objeto, ¿verdad? En la imagen, cualquier objeto en el codominio, realmente está en la imagen, eso podría como uno pensar, ¿no? Pero esa definición no es tan útil, ¿no? Porque en la mayoría de las veces no sucede así. Lo que sí sucede, o lo que sí es realmente más importante, no es que sea igual, que cada objeto sea igual, sino que sea isomorfo a uno que sea igual, ¿no? Que esté en la imagen. Entonces, la definición de esencialmente subproyectivo es esa. Entonces, va a ser esencialmente subproyectivo si para todo elemento, o digo, para si todo objeto en la categoría D, en la categoría del codominio, existe un objeto X en la categoría C, de tal manera que Y es isomorfo a la imagen de ese f de X. O sea, que no es igual, pero es isomorfo, ¿no? Entonces, este isomorfismo, por supuesto, se da en la categoría de llegada, en la categoría D. ¿Ok? Entonces, esta es realmente la definición que sucede mejor. Recuerden que en categorías, y esta es la filosofía general, todo se hace salvo isomorfismo, porque todo lo que podamos decir de un objeto, si es isomorfo a otro objeto, también lo vamos a poder decir del otro objeto. Y entonces, básicamente, en teoría de categorías, los objetos que son isomorfos no se distinguen, ¿no? Hay todavía una noción un poquito más fuerte que se llama naturalmente isomorfo, y ese isomorfismo natural creo que ya lo platiqué con ustedes, ¿o no? El ejemplo, todavía no, del doble dual y eso, todavía no. ¿No lo platicamos? Ok, todavía, es que todavía no llegamos a eso, pero vamos a llegar a isomorfismos naturales pronto. Y eso, en categorías lo que son naturalmente isomorfos son iguales. Ese sí no hay forma de distinguirlo, ¿no? No hay forma de distinguirlo, ¿no? Se comportan igual, sus relaciones con todos los elementos son iguales, entonces no hay forma. Entonces, digamos que hasta ahora todavía el concepto de isomorfo tiene más sentido, pero ya decir que algo son naturalmente isomorfos es como decir estos cuatro son indistinguibles y vamos a precisar esa definición, ¿no? Esa situación. Nada más si se lo adelanto, por ejemplo, un espacio vectorial es isomorfo a su dual, pero no es naturalmente isomorfo a su dual. Sin embargo, un espacio vectorial es naturalmente isomorfo a su doble dual, ¿no? Ahí sí tengo un isomorfismo natural y eso se puede expresar claramente en términos de funtores y categorías, ¿no? Lo que quiere decir. Ok. Muy bien. Entonces les queda claro, ¿verdad? Lo que es esencialmente proyectivo, ¿no? No es proyectivo, pero casi, ¿no? Casi, en objetos. Y ahora tenemos que un funtor es conservativo si siempre que yo tenga un morfismo en la categoría C, vamos a poder verificar que es un isomorfismo cuando su imagen lo sea. Es decir, va a ser un isomorfismo sí, solamente sí, f de C es un isomorfismo. Fíjese que si yo parto con un isomorfismo en la categoría F, su imagen tiene que ser un isomorfismo. ¿Quién me dice por qué? O sea, siempre que yo tengo un morfismo en la categoría C,
y le aplico el funtor, cualquier funtor que yo me agarre, su imagen tiene que ser un isomorfismo. Lo que no es cierto es el regreso. Pero ¿quién me dice por qué si me agarro un isomorfismo, va a dar un isomorfismo bajo un funtor? Porque se preservan las composiciones. Se preservan las composiciones y las identidades, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una composición que me da la identidad, cuando le aplico el funtor, preserva las composiciones y la identidad. Eso me dice que la imagen tendría un inverso por algún lado, pero luego por el otro lado tiene el inverso por el otro lado. Entonces es un isomorfismo. Entonces la imagen de un isomorfismo siempre es un isomorfismo. Lo que no es cierto es el converso, ¿verdad? Lo que no es, puede ser que la imagen sea un isomorfismo y eso no me dice nada sobre F. No necesariamente me dice nada sobre S. ¿Sí? Claro. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de una categoría donde, muy sencillo, donde esto suceda? Y un funtor, por supuesto. ¿No? Puede ser hasta artificial, es decir, la categoría no tiene que ser la categoría de espacios de Banach con los que no. O sea, una categoría que se la construyen por ahí, ¿no? O sea, una idea de una categoría que eso suceda, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, cuando decimos que dos anillos son isomorfos, o sea, por ejemplo, digamos C y R de X con el módulo X cuadrada más uno, pues esos son isomorfos como anillos, pero como si consideramos el funtor olvidadizo, que va de los anillos. Ah, no, pero espera. Tendría que No, ser porque eso, parecido, ¿verdad? no creo que ahí ya no quedaría. Sí. Acuérdense que siempre que yo tomo un isomorfismo, su imagen va a ser un isomorfismo, pero lo que yo quisiera es que dos cosas que no son isomorfas, o dos morfismos, o sea, porque realmente es una cuestión de los morfismos, no tanto de los objetos, porque, o sea, es más de los morfismos. Me tomo un objeto o dos objetos y un isomorfismo entre ellos, o dos isomorfismos, digo, y dos morfismos, que cuando vayan a su imagen, sí resulten ser isomorfismos, sí resulten ser isomorfismos, pero que no, ¿no? Y lo más Podríamos, fácil es que... Podríamos tomarnos una biyección entre espacios topológicos Exacto. y que no tenga inversa continua. Exacto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, lo más fácil es pensar la teoría de conjuntos, me imagino, ¿verdad? Es lo que más estamos acostumbrados, y pensar que los isomorfismos en la teoría de conjuntos son las biyecciones. Pero siempre que yo tengo estas categorías concretas, ¿verdad? Que tienen un funtor a la categoría de conjuntos, puede ser que haya funciones, ¿verdad? Funciones que vayan, o a lo mejor ni siquiera necesito que sea concreta la categoría, o sea, una categoría, un funtor a la categoría de conjuntos, puede ser funciones que sigan siendo biyectivas cuando me fijo en su imagen, pero que no sean isomórficos. En categorías concretas no va a pasar, fíjate. Justamente en categorías concretas no va a pasar porque es fiel el funtor. Pero entonces, de hecho, no tendría que ser una categoría concreta. Y entonces, por ejemplo, alguien había dado un ejemplo, si funciona su ejemplo concreto, o sea, que alguien dijo dos. Por ejemplo, exacto, ¿no? Yo creo que la categoría de funciones diferenciables, ¿no? Esa es la categoría de funciones diferenciables en R, por ejemplo. Yo tengo X cúbica, ¿verdad? X cúbica es una función que es biyectiva y es diferenciable de los reales a los reales, ¿verdad? Pero no es su inversa, o sea, si es, cuando me fijo como conjuntos es biyectiva, pero su inversa no es diferenciable, ¿verdad? Porque su inversa no es diferenciable en el cero en particular, ¿de acuerdo? Entonces la inversa no es una función diferenciable. Entonces en ese caso, esa función va a dar a un isomorfismo, pero no viene de un isomorfismo de las funciones, digamos, de las differentiable manifolds, de la categoría de manifolds, ¿no? Con funciones diferenciables. Entonces no es un isomorfismo. La función x cúbica no lo escribí, pero es el ejemplo típico que uno estudia, ¿no? La función x cúbica de R a R es una función diferenciable que es biyectiva, por lo tanto es un isomorfismo en la categoría de conjuntos, pero no es un isomorfismo en la categoría de variedades diferenciables, porque su inversa no es una función diferenciable en el origen. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ese es el ejemplo típico. Pero si esto pasa, entonces decimos que el funtor es conservativo. ¿Ok? Cuando eso siempre pasa, el funtor es conservativo. Entonces, a ver, aquí un ejercicio, y el ejercicio es el siguiente, es muy fácil, que la composición de funtores fieles, respectivamente plenos, respectivamente fielmente plenos, es de nuevo fiel, pleno o fielmente pleno, ¿no? ¿Sí? Entonces, un argumento rápido de por qué. Composición inyectiva es inyectiva Exacto, y ¿no? lo demás para los otros. Lo mismo para las otras, ¿no? Es exactamente esa situación. Después de todo, estas definiciones de ser pleno, fiel, fielmente pleno, tiene que ver con la función que determina el funtor entre los morfismos respectivos, ¿no? Entonces, pues como esa función es inyectiva, es claro que la composición de funtores, bueno, no sé si sea claro, cuando mucho es lo que hay que verificar, que la composición de funtores, ¿verdad?
se traduce en la composición de las funciones respectivas en los morfismos, ¿verdad? Entonces la fidelidad pues se preserva, ¿no? La fidelidad, la plenaridad y la fielmente plenaridad. Plenalidad. Plenos, es plenos, no planos, plenos. Ok. Entonces, la composición de funtores esencialmente suprayectivos también es un funtor esencialmente suprayectivo. Y entonces esto más bien hace referencia a la función que determinan los funtores en sus objetos. ¿De acuerdo? En los objetos. Nada más que no estoy diciendo nada sobre suprayectivo, sino esencialmente suprayectivo, que lo que quiere decir, recuerden eso, es que es casi suprayectivo, salvo isomorfismo. Y entonces también otro ejercicio, no es difícil demostrarlo. Composición de funtores esencialmente suprayectivos es esencialmente suprayectivo. Y análogamente, la composición de funtores conservativos es conservativo, lo cual es también muy, muy útil, ¿no? Funciones conservativos son conservativos. Isomorfismos van a isomorfismos, e isomorfismos de hecho provienen de isomorfismos. Ok. Ahí estoy apretando la flecha a otro lado. Y entonces nada más para que vean que a veces es que en la teoría de categorías pareciera que siempre son puras definiciones de todo, ¿no? Y ejemplos, definiciones y ejemplos, pero no, a veces hay proposiciones. Para serles sincero, sí es también como un ejemplo, pero lo puedo escribir uno como una proposición realmente, como una cosa que hay que demostrar, y que dice que si yo tengo un funtor que es fiel, y si tengo un morfismo f de x a y, en la categoría C, y si además tengo que f de f es un epimorfismo, pero también sucede para monomorfismos, entonces f es un epimorfismo monomorfismo, ¿no? Entonces algo de lo que ya habíamos discutido la vez pasada, y de hecho ¿no? Estuvimos platicando sobre eso, pero si yo tengo ahora, es muy claro que si el funtor es fiel, entonces, si f de f es un epimorfismo, entonces f era un epimorfismo. Si f de f era un monomorfismo, entonces lo que quiere decir que para verificar que yo tengo un epimorfismo, basta verlo en la imagen de un funtor fiel. Y entonces esto es importante, por ejemplo, en las categorías concretas, en la pregunta que nos habíamos hecho en las categorías concretas, porque las categorías concretas, como vamos a ver en un segundo, son aquellas realmente las que tienen un funtor fiel a la categoría de conjuntos. Entonces, lo que quiere decir que en particular en las categorías concretas, pues medir monomorfismos y epimorfismos, basta que la función sea inyectiva, biyectiva, suprayectiva, etcétera, ¿no? ¿Sí? Lo que habíamos discutido en la clase pasada, pero lo vamos a concretar. Entonces, bueno, de hecho, la demostración es como las de sus ejercicios que ya habían hecho. Y entonces le escribo nada más para que vean aquí un poco, pues, cómo yo hago el intento de poner los diagramitas, ¿no? Que me dicen, que me hablan del epimorfismo, para que se vayan acostumbrando. Entonces yo lo que quiero demostrar, yo lo que tengo es que f de f es un epimorfismo, y lo que quiero demostrar es que f en sí es un epimorfismo, entonces tengo que agarrarme el diagrama para ver que f es un epimorfismo. El diagrama para ver que f es un epimorfismo es este que está aquí, ¿no? Pongo de x a y f y luego tomo dos flechas paralelas, g y h, a z. Y entonces esto cumple que es ecualizado, es un ecualizador, entonces se cumple que GF es igual a HF, ¿no? Y entonces lo que me gustaría demostrar es que G es igual a H, ¿verdad? Eso es lo que me gustaría demostrar. Y partiendo de la hipótesis de que F es un funtor fiel. Entonces, pues lo que se tiene que hacer normalmente es aplicamos pues el funtor F. Entonces, si yo le aplico el funtor F, como me preserva flechas y me preserva diagramas, entonces pues obtengo exactamente esta situación. A ver, aquí le voy a poner pausa. Entonces obtengo el mismo diagrama, pero con el funtor F, porque me preserva flechas. Y además me preserva composición, pero ahora yo sí sé, aquí me salté un paso, ¿verdad? O sea, en vez de ponerle F de la composición, ya lo separé directamente, aprovechando esa situación. Pero ahora yo sí sé que f de f es un epimorfismo. Pero como f de f es un epimorfismo, lo que me está queriendo decir es que si esto pasa, entonces estas dos flechas que están aquí, esto, poderlo señalar, estas dos flechas que están aquí tienen que ser iguales, ¿no? Y entonces, como esas dos flechas son iguales, entonces concluimos eso, pero como el funtor es fiel, pues entonces son iguales, ¿no? Entonces, trivialito, ¿no? Era muy, muy, muy fácil. ¿Sí? Entonces, nada más lo hice así con lujo de detalle para que vean cómo hay que utilizar las imágenes, los diagramas, y cómo el diagrama mismo de repente me empieza a hablar, ¿no? Es decir, yo podría haberlo hecho casi con el diagrama, con los dos diagramas. O tengo el diagrama de arriba, le aplico el funtor, pero el de abajo, f de f es fiel, entonces estas dos son iguales, digo, es epimorfismo, entonces estas flechas son iguales, y como estas flechas son iguales, y el funtor es fiel, entonces f es igual a g, digo, g es igual a h, perdón. ¿Sí? Entonces, el puro de estos dos diagramitas, perdón, estos dos diagramitas los tengo que hacer aquí, ya me daban toda la información, ¿no? Es decir, todo lo que escribí es pues la demostración completa con todo, pero la idea es que estos dos diagramitas me lleguen a ver. Y lo mismo, ¿verdad? Se ve que para monomorfismo, ¿de acuerdo? Es exactamente la misma demostración. Y de hecho, si son muy hábiles, ya que tengo esta demostración, pues recuerden que los monomorfismos son epimorfismos en la categoría opuesta, etcétera. Entonces la aplican el funtor up y de bolón tienen la demostración, ¿no? Entonces, los tendrían como
con mucha facilidad. Ok, ¿dudas? Bien. Nadie más quiere entrar, es que le puse aquí que revisar cuando él quiere entrar. Entonces, por lo tanto, F es un epimorfismo, ¿no? Entonces ya vimos que se cumplió de la proporción. Bueno, en realidad era una cosa muy sencillita. Esa es otra cosa que pasa en categorías, ¿no? Como las definiciones son correctas, de repente todas las demostraciones, o sea, realmente es muy difícil encontrarse con una demostración que sea difícil o con un enunciado que sea difícil de probar, porque todas son como muy formales, como realmente ir aplicando las definiciones correctamente y salen así. O sea, es como esas cosas que yo digo que tú nada más pones la mano flojita y vas dejando que la mano escriba lo que tiene que escribir y la demostración sale casi, casi. Entonces no hay que invertirle mucho, ¿no? En lo que quiero decir. Casi todas las demostraciones sí salen en categorías, ¿no? Casi todas. Entonces, de repente no se da cuenta que estás demostrando cosas que a lo mejor en el quinto semestre de tu licenciatura te costaban trabajo demostrar, pero salen así muy fácil. Ok. Entonces, esta es la definición que les había dado, o replanteamos la definición de lo que es una categoría concreta. Ahora que tenemos el lenguaje de funtores, lo podemos hacer de una manera un poquito más amplia. Entonces, una categoría C es concreta si existe un funtor fiel que va de la categoría C a la categoría de conjuntos, ¿no? ¿Sí? Y entonces el funtor U es como la realización de esa categoría como dentro de la categoría de conjuntos. Y entonces me aprovecho justamente de estas propiedades que tienen los funtores fieles, pues para hacer todo ese tipo de demostraciones o de cosas, ¿no? Entonces esto me permite hacer muchas cosas en las categorías concretas, pero es gracias a que tengo este funtor fiel, ¿de acuerdo? Ok. Entonces el corolario es que si es una categoría concreta, entonces un morfismo es un monomorfismo, epimorfismo o isomorfismo, si F es, o más, en realidad debería decir U de F, es es inyectivo, suprayectivo o biyectivo, ¿no? Cuando lo considero como la teoría de conjuntos, ¿verdad? Que era la discusión que habíamos tenido la vez pasada, ¿no? Entonces, en las categorías concretas es muy fácil ver cuando tengo monomorfismos, epimorfismos o isomorfismos. Es muy fácil. Entonces, eso lo hago a través de U. Y este funtor U es, como les había dicho, la realización, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser la realización de esta categoría como parte de la categoría de conjuntos. ¿Ok? Ok. Entonces, al funtor U, al funtor en esta categoría concreta se le llama también el funtor de olvido, ¿no? Esa es otra forma de llamar este funtor, es el funtor de olvido, y es porque justamente es un funtor de olvido, porque me está olvidando la estructura extra que está teniendo ese conjunto o esas funciones, ese conjunto y esas funciones en la categoría C, ¿no? Es un poquito más general que la otra definición que habíamos visto, pero ustedes pueden ver que es equivalente. De hecho, ahorita les voy a convencer de hecho que es equivalente. Entonces, hay una definición que se llama una incrustación o un encaje, ¿verdad? O una inmersión, a veces le dicen también. Entonces, es un funtor fiel que es inyectivo en los objetos. Entonces, si además mi funtor fiel resulta ser inyectivo en los objetos, y eso quiere decir que objetos distintos los manda a objetos distintos, ¿sí? Entonces, decimos que mi funtor U es un encaje o una incrustación o hay muchas formas equivalentes de embedding, ¿no? La traducción es de embedding, ¿ok? Entonces, esa es una cosa. Y entonces, la definición que sea inyectivo es que si U de X es igual a Y, para X en Y, entonces X tendría que ser igual a Y, ¿no? Entonces, no confundir, ¿verdad? Entonces ya tenemos muchas nociones aquí. El función fiel es inyectivo en morfismos, pero entonces los encajes además es inyectivo en objetos, ¿de acuerdo? Los encajes son en objetos. Recuerden que fiel y pleno es una característica de los morfismos, no me dice nada de los objetos. La primera cosa que sí me dice algo de los objetos es esencialmente su proyectivo, y esta sería la segunda cosa que decimos de los objetos, y es que sea inyectivo en objetos. Este no tiene, que yo sepa, no tiene un nombre particular, así, y todo el mundo le dice inyectivo en objetos o algo similar, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es así como. Ok, entonces la observación, también le llaman encaje, ¿no? La observación es que si yo tengo un encaje, entonces la imagen de la categoría, recuerden que dado una categoría y tengo un funtor, puedo hablar de la imagen de ese funtor, ¿verdad? ¿Sí? Y es la definición que todo el mundo se está imaginando, pues son todos los objetos que son de la forma f de x, junto con todos los morfismos que son de la forma f de f. Y eso me forma una categoría, ¿verdad? ¿Y por qué me forma una categoría? Pues porque tengo identidades, porque se preservan las identidades y se comporta bien con las composiciones. Entonces me forma una categoría, la imagen es una categoría, y entonces lo que estamos diciendo es que la imagen ahora resulta ser una subcategoría de la categoría D, ¿no? Entonces, si yo tengo un funtor que es un encaje, que es fiel y además inyectivo en los objetos, entonces su imagen es una categoría de D, pero no solamente eso, una subcategoría de D. Conversamente, toda subcategoría de D con la definición que yo les di anteriormente
Entonces, de hecho, define un encaje con la inclusión natural. O sea, me puedo tomar el funtor U como la inclusión natural y ese resulta ser un encaje. ¿De acuerdo? Y entonces lo que estamos diciendo es que básicamente los encajes y las subcategorías son lo mismo, ¿verdad? Siempre que tengo un encaje, estoy teniendo una subcategoría y siempre que tengo una subcategoría, tengo un encaje. Entonces, todo encaje identifica a C con una subcategoría de D. Aquí es algo que no les dije, pero si tengo un encaje, la categoría C y su categoría imagen son realmente, son equivalentes, son isomorfas, de hecho, ¿verdad? Son U y su encaje son isomorfas. Entonces, es lo que estoy haciendo es identificando a C con su imagen. Y entonces, lo que queremos decir es realmente que toda subcategoría determina un encaje y todo encaje determina una subcategoría. Entonces, muchas veces, por eso que a veces la definición de subcategoría realmente se da como una subcategoría es un encaje. ¿No? De hecho, lo puse así. Es la definición más amplia de subcategoría es que una subcategoría es realmente otra categoría junto con un encaje. ¿No? O a veces lo definen tal cual como el encaje. ¿No? Entonces, depende del énfasis que quiera dar el autor, ¿verdad? Pero más o menos es lo mismo, es equivalente. Uno puede cambiar el lenguaje, ¿no? Uno puede pasar de uno al otro. Es decir, yo puedo hablar de subcategoría como la categoría C junto con su encaje, o simplemente como el encaje, porque si, como ya les había dicho antes, si el énfasis lo centramos en los morfismos, entonces lo importante es el encaje, o sea, el U, no tanto las categorías, ¿no? Entonces, de hecho, la filosofía de Grothendieck, se los digo cada vez, es que lo importante son los morfismos, y por eso lo importante es aquí el encaje y no tanto que sea esta subcategoría. De hecho, el simple encaje U ya trae la información de las categorías, ¿no? O sea, el encaje viene completo con su dominio y su codominio. Entonces ya trae esa información. Entonces, por eso que muchas veces ustedes pueden encontrar en algunos textos donde dicen que la subcategoría, o de hecho cualquier subobjeto o subclase o lo que sea, se refiere al funtor que me está realizando esa situación, ¿no? De hecho, en geometría algebraica pues, es muy clásico, ¿no? Que uno diga, por ejemplo, uno le llama justamente encajes y es un tipo de inmersión, ¿no? Eso se refiere a un morfismo particular, ¿no? Que me realice ese encaje, ¿no? O sea, que me realice lo que yo tengo en la cabeza de encaje. ¿Ok? Entonces, como ven, no es nada tan extraordinario. Entonces, vamos a trabajar ahora, ya que tenemos este lenguaje de funtores, ya podemos hablar de funtores plenos, etcétera, un poquito más de ejemplos, y estos ejemplos me van a motivar a hacer otras definiciones, como van a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el funtor de olvido de la categoría de espacio topológico de la categoría de conjuntos, ya lo estudiamos, pero tenemos también funtores de regreso. O sea, este funtor de olvido está olvidando la estructura topológica, pero yo digo es que tenemos también funtores de regreso que me dotan a conjuntos, por ejemplo, de su estructura topológica. Y entonces en particular tengo dos que son muy característicos y con los que hemos trabajado también. Estos funtores de regreso que me dotan esta estructura, pues uno es quién, por ejemplo. Dado un conjunto, ¿cómo lo puedo ver como un espacio topológico? Con la discreta y la indiscreta. Con la topología discreta y la topología indiscreta, ¿verdad? Entonces yo digo que estos son funtores. Son funtores justamente que ahora van de regreso de la categoría de conjuntos a la categoría de espacios topológicos, que a cada conjunto ahora lo ve como conjunto con su topología discreta, o bien que a cada conjunto lo ve con su topología más gruesa, es decir, su topología indiscreta, ¿no? Lo denotan como quarks. Entonces, de hecho, estos son funtores de regreso. Ustedes pueden verificar que son funtores, ¿verdad? ¿Sí? Cumple las composiciones, las identidades, toda la situación. Entonces, funtores de regreso. Pero, de hecho, estos funtores o estos objetos que estamos trabajando no son funtores tan arbitrarios, ¿verdad? Estos funtores, de hecho, generan objetos universales. De hecho, tienen propiedades universales. Entonces, déjenme recordarles aquí cuáles son las propiedades universales que tienen estos objetos porque va a ser de importancia. Entonces, para empezar, vamos a empezar con el primer ejemplo del que a cada conjunto le asocia su topología discreta o el espacio topológico discreto. Entonces, yo tengo un morfismo natural de conjuntos, ¿verdad? Que es la identidad, que lo voy a denotar por la letra E, que a cada conjunto, o sea, es una función realmente entre X y XDisc, pero como conjunto, ¿verdad? Es la función identidad. A cada punto lo mando a él mismo, ¿no? Simplemente yo tengo esta función. Lo pongo así porque va a ser importante. Y la propiedad universal que cumple esta topología discreta o este objeto discreto, en realidad el que cumple la propiedad universal es esa función E, ¿no? La identidad, es que si yo tengo cualquier otra función f de X a Y, es una función de conjuntos, pero le pido que además Y sea un espacio topológico,
¿no? O sea, que si me tomo una función de X a un espacio topológico Y, pero la función tiene que ser una función de conjuntos porque X por sí solo no tiene una topología, ¿no? Entonces tiene que ser una función de conjuntos. Entonces lo que me dice es que existe una única función en la categoría del objeto Y, o sea, en la categoría top, en la categoría de espacios topológicos, existe un morfismo en la categoría top, es decir, existe una función continua, que le vamos a llamar f gorrito, del espacio topológico X-disk al espacio topológico Y, de tal manera que el siguiente diagrama es conmutativo. Entonces recuerden que lo que quiere decir que el diagrama sea conmutativo es lo siguiente, es decir, que yo tengo mi función E, ¿verdad? Que va de aquí para allá, tengo mi función f, y entonces me va a decir que existe una única función f gorrito de X-disk a Y, que es continua y que hace que conmute este diagrama. Es decir, que si yo me voy por cualquier camino, me da exactamente lo mismo, y eso ya saben que lo que quiere decir es que las composiciones son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la propiedad universal de la topología discreta. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Entonces, realmente lo que quiero que vean, o lo que me gustaría que entendieran, es que yo estoy teniendo un funtor de regreso, y ese funtor de regreso logra darme una propiedad universal. Es decir, me construye un objeto aquí que no es una inversa, ¿verdad? O sea, no es inversa de esta, ¿verdad? O sea, el funtor de olvido y luego lo compongo de regreso, no regreso al mismo espacio topológico, es decir, ni en ningún caso, ¿verdad? Si yo me agarro, en este caso, si me tomo un conjunto, me voy a la categoría de espacios topológicos, perdón, lo que quería decir en este ejemplo, me tomo un espacio topológico, me voy con el funtor de olvido a la categoría de conjuntos, y luego le asocio su topología discreta, no regreso al mismo espacio topológico. Entonces no es inverso, es otro funtor. Pero sí ese regreso que yo tuve tiene una propiedad muy importante, o sea, una propiedad universal. Quiere decir que cualquier función de conjuntos a un espacio topológico se factoriza a través de la topología discreta. O sea, me da una función continua de aquí para acá. ¿De acuerdo? Esa es una propiedad universal muy importante. ¿Sí? De alguna manera, Disculpe, sí. ese diagrama o esta conmutatividad, ¿en qué categoría se está dando? Eso es lo que siempre les había comentado la clase pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decía, aquí estamos teniendo estamos haciendo una mezcla de diagramas y les dije, esto hay que tener cuidado, porque si uno quiere ser estricto, lo tiene que decir o en la categoría de conjuntos o en la categoría de espacios topológicos. En realidad tendría uno que hacer varios diagramas, porque esta primera parte, digamos, en el diagrama punteado, se tiene que dar en la categoría de conjuntos, ¿no? Esta parte, sin la parte punteada, se tiene que dar en la categoría de conjuntos. ¿Por qué? Pues porque X no tiene ninguna topología. Y estas, tanto F como la función E, que les dije aquí arriba, la función E, ¿está? Viven en la categoría de conjuntos. Sin embargo, cuando yo le estoy diciendo aquí, a chin, ahí ya, eso ya es una función continua, entonces allá vive en la categoría de espacios topológicos, esta función. Si yo quisiera ser bien estricto, tendría que aplicarle el funtor de olvido a esta función f gorrita para entonces regresarme a la categoría de conjuntos. Entonces, estrictamente le tendría que aplicar aquí el funtor de olvido. Pero usualmente uno no hace eso porque empieza a tener uno mucha notación, ¿no? Entonces uno dice, existe una función continua de estos espacios topológicos, de tal manera que este triángulo conmuta, pero en realidad cuando digo este triángulo conmuta, pues aquí le tendría que poner la funtor de olvido, entonces esta función f gorrito considerada como, no como función de espacio topológico, sino como función de conjuntos. Aunque lo remarcable es que esta función es continua, o sea, es una función que proviene de alguien de la categoría de espacios topológicos. Entonces, ¿en qué categoría vive? Pues estrictamente debería vivir en la categoría de conjuntos, pero estamos haciendo esa mezcla, no lo decimos así. Ahora hay una forma de entenderlo un poquito mejor y van a verlo ahorita, justamente es lo que quiero hacer a continuación. Esta propiedad universal se puede entender en una categoría mejor, que incluso, o sea, que incluso estar pasando de un lado para otro se puede entender en una categoría mejor. Pero antes de eso, yo lo que quería que pensaran, o que lo que quiero que se les vaya fijando en la mente, es lo siguiente, que yo tengo un funtor de olvido, o un funtor de aquí para acá, de la categoría top a la categoría de conjuntos, y estoy construyendo un funtor de regreso, que no es la identidad, o sea, no es inverso, pero que me construye un objeto de una forma importante, ¿no? Me construye un objeto importante, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto pasa porque, se los voy adelantando, esto pasa porque hay una función, ¿ok? Y lo mismo va a pasar con el X-quartz. Hay una función de funtores, y eso es lo que, no en esta clase, pero muy probablemente en la siguiente clase empecemos a trabajar también. Entonces, pero lo que quiero es que entiendan esta situación. Si ustedes lo van entendiendo, este funtor de regreso me genera un objeto universal, entonces ya la llevo de gana. Porque todas las propiedades universales las puedo entender, o básicamente todas las propiedades universales las puedo entender más o menos así, ¿no?
Entonces, esa es la idea, ¿no? Lo que quiero es irlos preparando para eso. Entonces, vayan pensando en esa situación. Entonces, les decía, ahora regresando a la pregunta de en qué categoría está. De hecho, yo puedo entender esto en una mucho mejor categoría, en una categoría mucho más manejable, y también es un ejemplo bonito de una categoría que ya no trabaja con conjuntos, ¿no? O con conjuntos, o con los objetos, que no es tan clásica, una categoría abstracta. Entonces, esta es la categoría que vamos a definir. Entonces, vamos a definir la categoría, la voy a denotar por X top. O sea, en general, no es, fíjense que X es un conjunto, no es un espacio topológico. Entonces, no es la categoría, ¿cómo quedamos que le llamamos a esas categorías? Las categorías slice, o ¿cómo se llaman? Fibradas. No es la categoría fibrada ni cofibrada en X, porque X no es un espacio topológico, ahora es un conjunto. Pero entonces, yo voy a definir esta categoría, la categoría X top, cuyos objetos van a ser funciones de conjuntos X y Y, de X a Y, donde Y es un espacio topológico, ¿de acuerdo? Entonces, los objetos son flechas, o sea, son funciones en la categoría de conjuntos. Son flechas, funciones de X a Y, nada más que lo único que estoy pidiendo es que Y sí sea un objeto en la categoría top, por eso mi categoría se llama X top, ¿de acuerdo? Son ese tipo de flechas. Mis objetos son flechas. Y entonces, para decirles quiénes son los morfismos, pues les tengo que tener, me tomo dos de esas flechas y me gustaría decir quién es un morfismo. Entonces yo le voy a llamar F. Entonces, esta anotación que puse aquí solamente es para decir que es un morfismo entre estos dos objetos, que son mis flechas. ¿Sí? No es una anotación que normalmente uso, de hecho, al ratito ya me voy a deshacer de eso, pero para escribirlo como tengo un objeto, tengo el otro objeto y tengo un morfismo entre ellos. Entonces, quiero describir quién es un morfismo entre estas dos flechas. Pues, ¿qué es lo más natural que puedo hacer para definir un morfismo entre estas dos flechas? ¿Qué es lo que se les ocurre? Que el triángulo conmute. Pues tomarme un triángulo conmutativo. Entonces, ¿qué va a querer decir eso? Pues va a querer decir que voy a tener que tomarme una función de espacios topológicos entre y y', me tomo una función de espacios topológicos entre y y', tal que el triángulo sea conmutativo, ¿verdad? Entonces, como tengo la identidad. Entonces, ¿qué va a ser mis objetos son flechas que parten de X, con X es un conjunto, no es un espacio topológico, pero y y' sí son espacios topológicos. Entonces, ¿qué va a ser un morfismo? Va a ser una función continua entre y y', de tal manera que este diagrama conmute. ¿Y en dónde conmuta? Preguntaría el compañero, que no sé quién fue el que me preguntó. ¿Dónde está ese diagrama conmutativo? Pues en la categoría de conjuntos, tiene que estar en la categoría de conjuntos, ¿verdad? Es decir, nuevamente tendría que aplicarle a F ese funtor de olvido, de alguna manera, ¿sí? Porque es una función continua, entonces aquí le tenía que aplicar a F ese funtor de olvido. Pero bueno, les quedó claro, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los objetos y quiénes son los morfismos? Ahora, esto no basta para definir una categoría, ¿de acuerdo? Sin embargo, estoy seguro que la identidad, por ejemplo, de un morfismo les queda clarísimo. ¿Quién es la identidad? ¿Quién es la identidad de un morfismo? ¿Quién es la identidad de un objeto, perdón, que es un morfismo? O sea, ¿quién es la identidad de un X sobre Y? La identidad. Pues tendría que estar dado por la identidad entre Y y Y, ¿no? O sea, como función continua. Y eso hace que el triángulo que aparece aquí sea conmutativo, claramente. Si aquí en vez de F me tomo la identidad, hace que ese triángulo sea conmutativo y me regresa al mismo. O sea, esa sería la identidad, ¿sí ven? La identidad es esa, de los objetos. ¿Y la composición cómo se define? Pues la composición va a estar dada por acá abajo, ¿verdad? O sea, la composición va a estar dada por la composición en espacios topológicos. Entonces, es la misma composición en espacios topológicos. La única diferencia es que tengo morfismo o tengo una función de X a esos espacios topológicos. De hecho, ¿sí? Entonces, básicamente, otra forma de decir esto es como que me tomo los espacios topológicos, pues la categoría de espacios topológicos, junto para cada objeto, una función de X al objeto Y, ¿no? Con una función. Pero todo lo de la categoría de top se preserva ahí abajo y lo único que voy arrastrando es esa función X, esa función de X, que es como la función estructural, digamos, que me da esa categoría, ¿sí? Entonces, la gente antes, que no le daba tanta importancia a los morfismos, de hecho, esta misma categoría, la categoría sí, ¿no? La construía así, como todos los objetos en espacios topológicos, pero le pegaba a cada espacio topológico una función de X a Y, ¿no? O sea, de X al espacio topológico. O sea, lo puedo pensar como un par, ¿no? Y entonces lo trabajaba así, con esa idea. Pero bueno, es conveniente de alguna manera pensar en la categoría como los morfismos en sí, ¿no? Como estos morfismos. Y las flechas son entre estos morfismos, insisto. Esa es la forma correcta de pensarlo, o la que ha demostrado que tiene capacidades buenas, ¿no? De expresión. ¿Sí? Entonces, ahora lo que quiero que vean es que en mi ejemplo de arriba,
XDisk, junto con esta función E, es un objeto en esta categoría, ¿sí ven? O sea, tengo la función natural, la identidad que va de X al espacio topológico X con la topología discreta. La función natural es una función, o sea, vive ahí en esa categoría. Y la propiedad universal, lo que realmente me está diciendo es lo siguiente. Me está diciendo que este objeto en esa categoría es un objeto inicial. Y lo que quiere decir eso, ahorita voy a hacer la definición formal de objeto inicial, pero lo que voy a querer decir eso es que cualquier otro objeto que tenga, cualquier otro objeto en esta misma categoría, siempre va a poder dar una función o un morfismo de esta categoría, un único morfismo que va, que es este, ¿no? El F gorro. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que el conjunto de morfismos entre el objeto E y el objeto F, ¿no? Este es el objeto E y este es el objeto F. El único morfismo, o sea, que tiene el único triángulo que hace que esto conmute, es este F gorrito. Y solamente hay ese. Solamente ese, no hay más. ¿Sí ven? O sea, la propiedad universal me está diciendo, dado esta situación, existe un único morfismo entre estos objetos de la nueva categoría que acabo de construir. Y solamente hay uno. Lo que me está diciendo es que los morfismos de la flecha E a la flecha F, solamente hay uno. No hay más. ¿De acuerdo? Solamente hay uno. ¿Sí ven? Entonces, esto es una propiedad importante. Esto hace que este objeto sea un objeto inicial en esta categoría que les acabo de definir, en esta categoría de morfismos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra propiedad interesante, otra forma interesante de interpretar a las propiedades universales. Las propiedades universales también se pueden entender como a partir de, o sea, me generan objetos universales y esos objetos universales la mayoría de las veces son o en la categoría adecuada, ¿no? Si lo interpreto en una categoría adecuada es un objeto inicial o un objeto final. ¿No? Ahorita les voy a definir exactamente qué es eso, pero para que su mente vaya acoplándose a eso. Tengo distintas formas de entender eso. Particularmente, cuando yo entiendo que las propiedades universales son objetos iniciales y objetos finales, se quitan muchas telarañas, se facilita un montón. Y por otro lado, también cuando entiendo que esto proviene de las funciones, también se facilita un montón, o al menos me ayuda a entender los funtores adjuntos, que a veces es una cosa que cuesta trabajo entender, ¿no? O la importancia de los funtores adjuntos, que yo ahorita solamente es como calentamiento. Vamos a llegar allá, ¿no? O sea, posteriormente vamos a llegar allá. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sí? ¿Les está quedando clarísimo? Más o menos. Ahora, esto lo hice para XDisk, para la X con la topología discreta. ¿Qué creen que pase con el otro funtor? Con X quarks, ¿no? También es un funtor de regreso. Pues entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, si me tomo, ahora lo voy a hacer un poquito más rápido, me tomo el funtor de regreso que a la categoría de conjuntos, que a cada conjunto le asocia su espacio topológico con la topología más gruesa, bien discreta. Entonces, este también cumple una propiedad universal. Entonces, para empezar, aquí yo tengo una función que es la misma función de identidad, pero la voy a poner ahora del otro lado. Y eso es porque así es como va a funcionar, ¿verdad? Entonces, yo tengo ahora la función de identidad como función de x quarks, o sea, de x indiscreto, a x, que es la función de identidad. Entonces, aquí nuevamente, si uno quiere ser súper estricto, realmente tendría que tomarme esto en la categoría de conjuntos, y entonces x quarks es un espacio topológico, tendría que tomar el funtor de olvido de su topología, y entonces la identidad. Pero bueno, tengo esa función, ¿verdad? No puedo pensar así, de x quarks a x, que es ni más ni menos la función de identidad, ¿no? Ahora, la propiedad universal que ahora tiene es que dado una función g de y a x con y un espacio topológico, entonces existe una única función continua g gorrito de y a x indiscreto, de tal manera que el siguiente diagrama es conmutativo. Y entonces es exactamente el mismo diagrama, pero con las cosas al revés, ¿verdad? Las flechas van al revés. Entonces ahora yo tengo mi función de x quarks a x, una función de conjuntos, y tengo una función de y a x que le llamo g, y lo que me está diciendo es que existe una única función de y a x quarks que hace que este diagrama sea conmutativo, que por supuesto sucede en la categoría de conjuntos, y entonces tendría que ser estricto con la notación, pero esto es lo que está pasando, ¿ok? Y entonces, que sea conmutativo pues, quiere decir que g es la composición, o que más bien, sí, que g es la composición de e con g correcta. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes ya, una vez, si entendieron el ejemplo pasado, en donde creamos una nueva categoría con flechas, pues ya se les ocurrió cómo va la nueva categoría con flechas, en donde ahora aquí este objeto universal, que es X quarks, que tiene esta propiedad. Ah, por cierto, que no le estoy demostrando que tiene esta propiedad universal, pero yo creo que es inmediato, ¿verdad? Es inmediato que todo el mundo vea que esto sucede, ¿no? O sea, los dejo de tarea. O sea, cheque que realmente se cumplen las propiedades universales que le estoy diciendo, tanto de XDIS como de que X quarks. Es topología básica, no es nada, ¿no?
topología básica. Entonces, cheque que se cumple esa propiedad universal. Pero bueno, ya que sabemos que se cumple esa propiedad universal, o que es la propiedad universal de X quarks, entonces ya sabemos cuál es la categoría de flechas o de morfismos que tenemos que definir para que este objeto sea un objeto importante, ¿no? ¿Cómo se imaginan que va a ser la categoría ahora que vamos a definir? Si la vez pasada eran morfismos de X a espacios topológicos, ¿no? Ahora pues va a ser espacios topológicos a X, ¿no? Entonces esta es la categoría que vamos a anotar top raya X, cuyos objetos son flechas de Y a X, donde Y es un espacio topológico, y cuyos morfismos pues van a estar dados exactamente por triángulos conmutativos, ¿no? O sea, por funciones continuas que van de Y a Y', que hacen que este triángulo sea conmutativo, nuevamente en la teoría de conjuntos, ¿verdad? En conjuntos. Y entonces esto hace que X quarks ahora se convierte en un objeto final, porque si se fijan, ahora tengo este morfismo que está aquí, y tengo este morfismo, y entonces lo que me está diciendo es que siempre hay una flecha de aquí para acá, siempre hay una flecha de este morfismo a este morfismo, siempre hay un morfismo. Entonces ahora llegan a X quarks, ¿no? De la vez pasada salían de X10, pero ahora llegan, y además me está diciendo que existe un único morfismo. Entonces la propiedad universal es la dual que habíamos escrito, y por lo tanto el objeto universal es el dual en esta categoría. Lo que estamos diciendo es que en este caso es un objeto final en la categoría. Y entonces lo que va a querer decir eso, y ahorita se los voy a definir con toda precisión, pero es básicamente estos, es que si me fijo en todos los morfismos que van de G a E, en todos los morfismos que van de G a E, solamente hay uno, que es este G gorrito. ¿Sí? O sea, si me tomo este objeto G y me tomo este objeto E, y me pregunto quiénes son todos sus morfismos en esta categoría que acabo de descubrir, lo que me dice la propiedad universal es que solamente hay uno que depende fuertemente de G, y es este G gorrito. ¿Sí? Y este, por supuesto, es un espacio topológico, es una función espacio que hace conmutarse, es una función continua, ¿no? Que me hace conmutarse diagrama. ¿Sí? ¿Dudas? Eso quiere decir que es un objeto final. A ver, yo no me acuerdo si les escribí aquí la otra interpretación, pero a lo mejor vale la pena. Déjenme ver. Si la escribí aquí, si no, ahorita regreso. Pero bueno, ¿alguien tiene una duda antes de que pase a lo siguiente? ¿No? Todo claro. Ok. Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, para que vean que esto realmente es un ejemplo de una situación muy particular. Entonces, cada que yo tomo una categoría, yo puedo definir una nueva categoría que se va a llamar la categoría de morfismos de C, ¿no? Y que la idea es más o menos lo que acabo de hacer yo hace ratito. Entonces, me tomo una categoría y voy a definir la categoría de C, cuyos objetos son los morfismos, por eso le pongo C1. O sea, los objetos de esta nueva categoría van a ser los morfismos, y cuyos morfismos, pues van a ser ahora. O sea, me tomo dos cosas como estas, o sea, me tomo dos morfismos en la categoría y tengo que decir cómo los comparo. Aquí fíjese que no estoy tomándome X igual a X', tengo X, X' y tengo Y y Y'. Entonces, ¿cómo van a ser los morfismos en esta categoría? ¿Qué van a hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Estoy grabando, chavos? Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, está grabando. Ok. Morfismos paralelos. Exacto, ¿no? Entonces van a ser morfismos de X, X' y de Y que cumplan con que el cuadrado sea conmutativo, no nada más morfismos paralelos, ¿no? Tendría que cumplir que los cuadrados sean conmutativos, ¿sí? Entonces, los morfismos van a ser par de morfismos, uno del dominio de F al dominio de F', o de G, ¿cómo le llamé? F'. Aquí no le llamé G, es G, ¿verdad? El que está ahí. Entonces, del dominio de F al dominio de G, y otro morfismo del codominio de F al codominio de G, de tal manera que el cuadrado que se construye ahí sea un cuadrado conmutativo. Y eso quiere decir lo que quiere decir. Ya no lo escribí, creo, ¿no? Ah, sí lo escribí. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿quiénes son los morfismos de F a G? Son pares de morfismos de los dominios respectivos y el otro de los codominios respectivos, de tal manera que el cuadrado sea conmutativo. Si se fijan, es más molesto escribir todo lo que son los morfismos que simplemente decirles, ¿verdad? Los morfismos. La categoría está formada por los objetos que son sus morfismos, y los morfismos son los diagramas, los cuadrados conmutativos, ¿no? Entonces, si uno hace eso, pues ya se entiende que lo que se está queriendo decir es esto exactamente. ¿Sí? ¿Duda? Por supuesto, como en el caso anterior, esto no basta para definir la categoría. Hay que decir quiénes son las identidades y quiénes son las composiciones, pero ejercicio hágalo, ¿verdad? Y vean que
las identidades y las composiciones son exactamente lo que nos estamos imaginando, ¿no? Suceden a nivel de la categoría, entonces voy a tener diagramas así como cuadrados, ¿no? Pongo dos cuadrados que se pueden componer y me queda un rectángulo y ese rectángulo también tiene que ser conmutativo, entonces me queda lo que tiene que quedar, ¿ok? ¿Sí? Entonces esto es una categoría más grande en particular, contiene a la categoría estas que yo estoy tomando con X fijado, ¿no? Como me tomo un objeto aquí X particular ahí. Y puedo tomarme X y la identidad de X de alguna manera, los morfismos que tienen el mismo dominio. Ok, esta es una categoría también. Entonces los pongo aquí en naranja para que completen los detalles. Y entonces esto me permite, también lo que hicimos hace rato, entonces ahora sí definir lo que es un objeto inicial y un objeto final y un objeto cero, etc. Entonces, ¿qué es un objeto inicial en una categoría? Entonces me tomo un objeto P en una categoría y vamos a decir que este objeto es inicial. Si para todo objeto, aquí debería de ser 0. Entonces, si para todo objeto se cumple que la cantidad de morfismos que hay de P a X es exactamente 1. O sea, que hay un único morfismo de P a X. ¿De acuerdo? Tiene que haber. Es decir, porque a veces no hay morfismos, ¿no? No, pero tiene que haber. Entonces, tiene que haber y no más de uno. Es decir, tiene que haber exactamente uno. ¿Ok? Entonces, otra forma de decirlo es que la cardinalidad del conjunto de morfismos de P a X es exactamente 1. Hay uno. Ese se llama un objeto inicial en la categoría. ¿Sí? Por supuesto, no todas las categorías tienen objetos iniciales. Ahorita vamos a ver ejemplos. No necesariamente tiene que existir, pero si existe y cumple esta propiedad, entonces se llama un objeto inicial. En principio puede haber muchos objetos iniciales en una categoría, en principio. ¿Ok? Entonces decimos que es un objeto terminal, pues si pasa exactamente lo dual, y la forma más fácil de decirlo es que, pues, que si es inicial en su categoría opuesta. Entonces los objetos terminales son los que son iniciales en la categoría opuesta, porque la situación es exactamente la dual, ¿verdad? Lo único que está pasando es cambiamos las flechas, y si lo digo en positivo, eso quiere decir que la cardinalidad, para cualquier conjunto X, la cardinalidad de morfismos que van de X a ese objeto P es siempre 1. Hay 1, hay cuando mucho 1 y hay a lo más 1, ¿sí? Hay exactamente 1. Eso es importante porque luego no hay, ¿ok? Ok, entonces ya que tengo esto, podemos definir lo que es un objeto cero en una categoría. Entonces un objeto cero en una categoría es un objeto que es tanto inicial como terminal. Hay objetos que son iniciales y terminales, y este objeto cero lo denotamos por el cero, ¿no? O sea, si una categoría tiene un objeto cero, repito nuevamente, no puede ser que, o sea, no todas las categorías tienen objeto cero, hay categorías que no tienen objeto cero, pero si tiene, lo denotamos por cero, o a veces cero de la categoría, le podemos poner el 0C de la categoría, ¿no? Pero es mucho cargo, la verdad es que el objeto cero es el objeto cero y ya está, se entiende, ¿no? Y entonces al objeto que es inicial también se le denota como el vacío, y como les decía, también lo puedo notar como el vacío de la categoría C, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué el vacío, justamente, por qué escoger esa notación. Y también al objeto final, si es que existe una categoría, lo denotamos como un singulete, es un punto, ¿no? Es un punto, es un singulete. Entonces lo denotamos como el conjunto con un único punto, ¿sí? Con asterisco, ese es el objeto final. Entonces, bueno, el ejercicio es que, un poco para que nos hagamos, nos familiaricemos con estos conceptos y veamos que realmente aparecen mucho en todo lo que estamos haciendo. De hecho, pues en las categorías anteriores, ni más ni menos, les acabo de presentar un objeto inicial y un objeto final que vienen de una propiedad universal, ¿verdad? Que se obtuvimos de una propiedad universal, entonces ya les dije, aquí tengo un objeto inicial y aquí tengo un objeto final. Pero esos ejemplos no son, digamos, los más canónicos, hay muchos. Entonces, el primer ejercicio que hay que hacer es que dos objetos iniciales o dos objetos terminales siempre son isomorfos. Y eso quiere decir que en cualquier categoría, si tengo objetos iniciales, entonces todos son isomorfos. Entonces, salvo isomorfismo, solamente hay un objeto inicial. ¿Ok? Lo mismo para objetos finales. Si me tomo cualesquiera dos objetos finales, entonces son isomorfos. Y el argumento es muy fácil, ¿no? ¿Quién me dice rápidamente por qué solamente habrá uno o por qué, digamos que si hay dos son isomorfos? Y ese es un argumento típico de categorías, entonces está bien que vayan haciendo el esfuerzo. A ver, por ejemplo, Eric, vamos a darle Eric Díaz. Perdón. Por la misma definición, como es inicial, hay uno anterior y ese mismo sirve para el otro que es inicial, entonces es un inverso. Ajá. Creo yo, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando. Sí. Si me tomo, entonces la cosa hay que decirlo así, si me tomo dos iniciales, entonces por un lado hay un único objeto de ida, de X a este, me están viendo, ¿verdad? De este a este hay un único objeto, digo, hay un único morfismo. Pero como este es inicial, hay un único morfismo, ¿de acuerdo? Ahora,
la composición me da un morfismo de X en sí mismo. ¿Por qué? Es la identidad. Ah, pues porque de X a X también hay un único objeto por ser inicial, que es la identidad. Y de X a X tiene que haber un único objeto porque es inicial, ¿verdad? Y yo sé que siempre tiene que haber uno que es la identidad. Entonces, el único objeto que hay de X a X es la identidad. Entonces, yo tengo la identidad de aquí para acá, pero tengo la composición, que me voy con el inicial al otro inicial y luego de regreso. Tengo esa composición y tengo la identidad, pero solamente tiene que haber uno y yo sé que la identidad existe, entonces la composición tiene que ser la identidad. ¿Sí lo vieron? Y de regreso por el otro lado, igualito, ¿no? Entonces el inverso me da el mismo. Entonces la función tiene inverso derecho e izquierdo, entonces es un isomorfismo, ¿sí? Pero entonces, fíjense cómo el argumento es mucho más fácil hacerlo en el dibujito, no lo escribí, pero se los dibujé aquí con las manos, ¿no? El argumento es típico de categorías, es utilizando la existencia de únicos morfismos y la existencia de la identidad. Entonces, como un objeto inicial tiene un único objeto cualquiera, incluso a sí mismo, y yo sé que la identidad tiene que ser forzosamente uno de sus morfismos, entonces el único morfismo de X a X es la identidad. Y entonces lo utilizo para construir otro, que es el del paseíto, me voy de un inicial al otro y de regreso, que es uno, y tiene que ser igualito a la identidad, entonces es invertible por un lado y es lo mismo y es invertible por otro lado. Es el argumento típico. Sí, categorías así se hacen casi todas las demostraciones. Casi todas las demostraciones de propiedades universales utilizan eso de alguna manera. Entonces, pues sí, no hay nada más. Es el único. Son isomorfos. Lo mismo pasa para objetos terminales, ¿verdad? La misma demostración. Entonces, por ejemplo, esto mismo lo usamos así. Si yo tengo esta composición, ¿verdad? De un objeto cero, entonces me tomo el objeto cero y me tomo el único morfismo que va de X al objeto cero. Y luego del objeto 0 a Y me tomo el único morfismo, entonces existe un morfismo que es la composición de estos únicos, ¿no? Existe la composición. Bueno, esa composición se le llama el morfismo cero, ¿no? Es el único morfismo que va de X a Y, que se factoriza a través del objeto cero, si es que tengo objeto cero, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que el morfismo cero entre X y Y es el único morfismo que se factoriza a través del objeto cero, si es que tengo objeto cero. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Les queda claro? Y entonces fíjense cómo con esta propiedad, si yo tengo objetos ceros y entonces puedo hablar en particular la demostración que hice el otro día sobre el teorema del punto fijo, cuando pasamos a la categoría de grupos, realmente utilicé una propiedad como esta, ¿no? Utilicé un objeto cero y utilicé la composición. De hecho, vamos a ver que de hecho esos eran objetos ceros. ¿Sí? Y entonces se llama el morfismo cero y se denota por cero, ¿no? También. Entonces, creo que no hay confusiones nunca. Tengo un objeto cero y tengo un morfismo cero. ¿Ok? Y el morfismo cero es uno para cada par de objetos, siempre y cuando exista objeto cero, porque si no existe objeto cero, puede ser que no tenga morfismo cero. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un morfismo cero? Es el único morfismo entre X y Y que se factoriza a través del objeto cero. Esto quiere decir que se factoriza a través del objeto cero. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? O sea, si lo pusiera en un triángulo, o sea, el morfismo de X a Y es el único morfismo que es el mismo que obtengo al componer con el objeto cero. Es el único. ¿Sí? Ok. Entonces, los ejemplos. Por ejemplo, quiero que me digan aquí quién es el objeto. A ver, para empezar, si existe un objeto inicial en la categoría de conjuntos y quiénes. Pero a ver, vamos a tratar de que no sean los mismos de siempre los que me contestan. Entonces, pues, ¿cuántos hay aquí conectados? A ver, Edgar Mosqueda. A ver, vayan pensando en la categoría de conjuntos, si hay objeto inicial y quién sería el Es objeto. el vacío, ¿no? Sería el vacío, ajá. La categoría de conjuntos, el vacío es un objeto inicial. ¿Por qué? Pues está la función vacía, ¿no? Para cualquier conjunto y es única. Exacto, siempre existe la función vacía, ¿verdad? Y solamente hay una. Siempre existe la función vacía. ¿Y objeto final? O el elemento el conjunto con un elemento. El conjunto con un elemento, ¿verdad? Porque siempre existe una función que todo me lo manda a un punto. ¿De acuerdo? Exacto. ¿Hay objeto cero en la categoría de conjuntos? No, porque debería ser inicial y final, entonces debería ser vacío y tener un elemento al mismo tiempo. Exactamente. Entonces no puedo haber un elemento cero porque tendría que ser inicial y como cualesquiera dos elementos iniciales son isomorfos, entonces tendría que ser isomorfo al vacío, o sea, no tendría que tener elementos. Pero como es final, tiene que ser isomorfo al conjunto con un único punto, entonces tendría un punto. Entonces por un lado no tendría elementos y por otro lado tendría un elemento. Entonces no hay forma de que haya un objeto cero en la categoría de conjuntos. Pero ¿qué pasa si ahora me voy a la categoría de
Entonces, ¿qué pasa ahora si me voy a la categoría de conjuntos punteados? ¿No? Conjuntos punteados. O sea, conjuntos con un punto escogido. En la categoría de conjuntos punteados, ¿quién me dice quién es el objeto inicial, si es que existe, y quién me dice quién es el objeto final, si es que existe? El objeto inicial es el singleton ahora, ¿no? Porque la función tiene que mandar el punto al punto. Exacto, ¿no? Entonces solo hay un morfismo. Exacto, el objeto inicial sería el singulete, ¿verdad? Con ese punto, ¿no? El singulete formado por un punto y ese punto, ¿no? Ese sería el objeto inicial. ¿Y por qué siempre existe una función de un punto a cualquier otro conjunto que me manda ese punto en ese punto? O sea, el punto especial, ¿no? Es una función, esa siempre existe. Y es única, ¿verdad? Porque justo está determinada porque ese punto lo manda al punto especial del conjunto X. ¿De acuerdo? Entonces sería un objeto inicial. ¿Y objeto final? Objeto final. ¿Sería el mismo punto? El objeto final, ¿por qué? A ver, elabora. Cada función que va de cualquier conjunto Al punto, ¿no? al objeto distinguido, ¿no? Al punto. Exacto. Entonces ahora tengo dado un conjunto cualquiera con un punto distinguido, mando todo ese conjunto al singulete, a ese singulete que yo había agarrado. ¡Pac! ¿De acuerdo? Y entonces, siempre existe. Esa función siempre existe. Entonces resulta que ese objeto también es un objeto final. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo es que es un objeto ser. Entonces, en la categoría de conjuntos punteados sí tengo un objeto ser. ¿De acuerdo? Y pueden ver que cualesquiera de los objetos ceros también son isomorfos. ¿Quién es otro objeto cero? Pues otro singulete, ¿verdad? Otro singulete por ahí, ¿no? Entonces, son isomorfos, claramente porque son biyectivos. Y sus puntos van a dar puntos. Ok, entonces el ejemplo está aquí interesante. Entonces, un objeto cero. A ver, la categoría de módulo sobre un anillo. Tiene objeto inicial, tiene objeto final, tiene objeto cero. Teoría de módulos si tiene objeto cero es el módulo trivial. ¿Quién es el módulo trivial? El que solo tiene cero. Exacto. Entonces me tomo el objeto cero. Entonces, ese que es un objeto cero, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, argumenta por qué es un objeto cero. Una función de R módulos tiene que enviar el cero al cero. Entonces, análogamente como pasa en el caso de los conjuntos punteados, la única función que sale del cero, pues es el cero. Y análogamente cuando tenemos el singleton, pues cuando vas de un R módulo arbitrario al cero, pues solo puedes enviar al cero. Entonces solo tienes una función. Y es inicial y final, ergo es objeto cero. Exacto, ¿no? Esa es la... ¿Sí? ¿Todo el mundo les queda clarísimo? ¿Sí? ¿Qué tal en la categoría de anillos conmutativos? Con uno. Pues el vacío. No. Los enteros, ¿no? A ver, ¿quién dijo que el vacío? Yo. ¿Y por qué? A ver, tú mismo dime por qué el vacío no puede ser. ¿No? Ah, Porque son anillos conmutativos con uno, ¿verdad? con uno, entonces no. Ah, sí, cierto. Y de hecho, cualquier anillo yo tengo que tener, Sí, uno por lo menos, sí, claro. y por lo menos, y el cero también, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el cero podría ser igual al uno. Mm, ¿De acuerdo? Pero en un anillo tengo que tener el cero, tengo que tener un neutro aditivo y un neutro multiplicativo, que en principio no tendrían por qué ser distintos, pero si demuestro que si el neutro aditivo y el neutro multiplicativo son el mismo, entonces todo el anillo es el cero, ¿verdad? Eso se demuestra, ¿no? Y puedo demostrar que si tengo el neutro aditivo y el neutro multiplicativo, entonces todo el anillo tiene solamente un punto, que es ese neutro, ¿ok? sí, sí. Es muy fácil demostrarlo. Pero entonces, en un anillo conmutativo con uno, el vacío no puede ser porque por hipótesis o por los axiomas, tengo que tener un elemento al menos, ¿no? O dos, ¿no? Un elemento o dos, para no tener los neutros. Entonces, no es el vacío. Ok, en el vacío no es. Entonces, alguien más había dicho que era Los enteros. los enteros. Los enteros son iniciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el anillo más pequeño generado por la identidad, que la identidad no es el cero, ¿no? Bueno, ese es exactamente, Libre. está parafraseando la definición de objeto inicial, ¿no? O sea, Ya. en realidad es porque siempre o sea, yo puedo decir claramente por qué los enteros es el objeto inicial, ¿no? ¿Por qué los enteros es el objeto inicial? O sea, tengo que mostrar que siempre existe un morfismo de los enteros a cualquier anillo conmutativo con uno. ¿Qué morfismo es? El que siempre, ¿no? El que siempre existe. Entonces, el morfismo de la característica del anillo, es el morfismo característico, es decir, el que manda el 1 al 1 y el 1 más 1 lo manda al 1 más 1 en el anillo y el n veces por 1 lo manda al n por el 1 del anillo, ¿de acuerdo? Entonces el anillo, sí, ¿lo ven o no? Lo escribo en el pizarrón porque puedo poner mi cámara hacia el pizarrón. Aquí está Z y aquí ya tenemos cualquier anillo R. Digo que siempre hay un morfismo y es el morfismo característico, ¿ven? ¿Escribí? ¿O no? Sí.
Bien. Sí, sí se ve, profesor. Ok, entonces, como el 1, hay un morfismo para acá, entonces si yo quiero que haya un único morfismo, pues lo que pasa es que el 1 siempre tiene que dar al 1 del anillo, ¿verdad? Y como tiene que ser un morfismo del anillo, entonces el 2, o sea que es el 1 más 1, tiene que dar al 1 del anillo más el 1 del anillo. O sea, al 2 por el 1 del anillo. Y en general, el número n tiene que ir al n por el 1 del anillo. ¿De acuerdo? Y este es muy fácil de ver que esta construcción me determina un único morfismo de los enteros de los anillo. ¿De acuerdo? Conmutativo con 1. Por eso es importante que tuviera 1. Este es el morfismo característico. Me dice quién es la característica del anillo. ¿Verdad? Porque si el núcleo de este anillo, el núcleo de este morfismo de anillos es un ideal, para la gente que sabe leer, sabrá, es un ideal, como los enteros es una anillo de ideales principales, esto es un ideal principal. Entonces, si el núcleo es 0, es decir, si este morfismo es inyectivo, entonces la característica es 0. Pero si el núcleo es un ideal distinto de 0, entonces el núcleo es un ideal generado por algún entero n, y entonces el entero n generador de este anillo positivo, porque puede ser que el menos n también genere m o menos n, entonces generado por un elemento, por un único elemento m positivo, y ese elemento m se llama la característica del anillo. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ese es el único morfismo, ¿verdad? Entonces, eso lo hace siempre un elemento inicial. Ahora, ¿tiene elemento final? ¿La categoría de anillos conmutativos tiene un elemento final? Si permitimos que el 0 sea igual a 1, sí. Pues sí, en principio la categoría de anillos conmutativos simplemente son anillos conmutativos con 1, ¿no? Y como les dije hace rato, en el anillo 0, el 0 es igual al 1, ¿verdad? Es decir, existe un anillo que es el anillo 0. No sé cómo denotarlo. Bueno, el anillo 0, ¿sí? Este anillo tiene un único elemento y el 0 es igual al 1. O sea, el 1 del anillo 0 es exactamente ese elemento 0. Y es un anillo. Y ahora, lo que dice Dylan es que este es el objeto final. ¿Por qué? Bueno, dado cualquier anillo, yo debería tener un morfismo a este anillo que mande el 1 al 1. Pero este anillo, por supuesto, la única función que puedo tener es que todo lo mande al 0. Y pues sí cumple con la propiedad de que el 1 va a dar al 1. Porque este es el elemento 0. ¿No? Entonces sí, pues es un anillo. Y ese morfismo sí es un homomorfismo de anillos, ¿verdad? Que manda todo al 0, sí es un homomorfismo de anillos, entonces tiene un elemento final. Entonces fíjense cómo este anillo 0 no es un 0 en la categoría de anillos conmutativos con 1. No es el elemento 0, pero es el anillo 0, es el anillo formado por solamente un elemento, ¿verdad? Ese anillo formado por un único elemento donde el 0 es igual al 1, donde su 0 es igual al 1, no es el elemento 0 de la categoría de anillos. De hecho, no tiene elemento 0, ¿verdad? Porque una vez que ya encontré que tiene un elemento inicial y un elemento final que no son isomorfos, entonces no puede tener elemento 0 la categoría. ¿De acuerdo? Entonces, estos como ejercicios, porque pues ya no podemos escribir aquí en la clase. A ver, apúntenlo. Yo tengo el funtor de olvido, así como hicimos hace rato, yo tengo el funtor de olvido de la categoría de grupos abelianos a la categoría de conjuntos, ¿no? Tengo el funtor de olvido. Voy a voltear la cámara para que me vean. Y me dicen si ya me ven. Sí, ya. Ok. Entonces yo tengo el funtor de olvido de la categoría de grupos abelianos a la categoría de conjuntos. Pero entonces también tengo funtores de regreso, así como hace ratito, ¿no? Tengo funtores de regreso. Entonces, un funtor de regreso es, por ejemplo, el funtor que a cada conjunto me le asocia el grupo libre. Entonces, si parto de la categoría de grupos abelianos a la categoría de conjuntos, entonces el funtor de regreso sería que a cada conjunto me asocia el grupo libre abeliano generado por ese conjunto. Que recuerden que los grupos abelianos son z módulos. Entonces, básicamente el grupo libre generado por ese conjunto es la suma directa de z tantas veces como elementos tiene el conjunto X, ¿no? ¿Sí? O sea, una copia de Z por cada elemento que tiene X. O es el grupo libre generado por los elementos de X. ¿Ok? Z, módulo libre generado por los elementos de X. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, a ver, la tarea es, ese funtor de regreso también me está generando un grupo abeliano particular, ¿no? Me está generando lo que denotamos por Z a la X, ¿no? Z elevado a la X con paréntesis.
Quiero que a esto hagan exactamente lo mismo que hicimos hace rato. Me digan qué propiedad universal tiene ese grupo libre abeliano y que lo entiendan como un objeto inicial o como un objeto final en una categoría adecuada. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está. Entonces, hay que entender ese funtor y entenderlo. Y si ustedes saben de funtores adjuntos, también traten de verlo como funtores adjuntos. Si pueden ir adelantando en ese sentido. Si no, lo vamos a ver después. Hay otro ejemplo. ¿Cuál es su propiedad universal? Se puede interpretar, si es lo que justo antes de que la tarea era, se puede interpretar en términos de categorías de morfismos. Es un objeto final, es un objeto inicial o no es nada. Y ahora, también de la categoría de grupos, tengo el funtor de olvido a la categoría de monoides, ¿no? O sea, todo grupo es un monoide, entonces tengo el funtor de olvido de la categoría de grupos a la categoría de monoides, pero también tengo un funtor de regreso, que a cada monoide le asocia su grupo, que se llama la localización, o el grupo de Grothendieck. No sé si ustedes han oído hablar de eso, ¿no? Entonces, dado un monoide, a ese monoide yo le puedo asociar un grupo que se llama el grupo de Grothendieck, o en realidad es un proceso de localización. Es como cuando la idea es exactamente la misma de que cuando tomo los naturales y construyo los números enteros. Los naturales con la suma no es un grupo, ¿verdad? No todo elemento es invertible, pero entonces lo hago un grupo con un proceso de localización, ¿no? Invierto a sus elementos, invierto a todos sus elementos. ¿De acuerdo? Y entonces, si ustedes se acuerdan, esa construcción es la misma. Dado un monoide, yo puedo invertir a todos sus elementos, agregarle los inversos de todos sus elementos vía una cierta relación, y entonces construyo lo que se llama un grupo. Entonces, quiero que revisen esa construcción y que me digan qué propiedad universal cumple ese grupo, el grupo asociado a un monoide, y que lo entiendan también como un objeto inicial, final, etcétera, en una categoría inicial, en una categoría adecuada, ¿no? Que lo logren entender como un objeto inicial, final, en una categoría. Es muy ilustrativo que todas las propiedades universales que ustedes conocen las traten de ahora entender en términos de esta situación. Luego, más adelante, los entenderemos en términos de funtores adjuntos, pero por lo pronto vamos a entenderlos en términos de objetos iniciales y finales. Todo objeto, toda propiedad universal determina objetos iniciales o finales en la categoría adecuada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y lo haciendo. Y entonces, otro es el producto tensorial, por ejemplo, ¿no? Si ustedes saben de producto tensorial, al menos de espacios vectoriales, pero bueno, lo puedo hacer en módulos o en álgebras, entonces también el producto tensorial cumple una propiedad universal. Entonces, me gustaría que lo interpretaran primero el funtor, cómo va el funtor de regreso, entre qué categorías, y luego que me expresen el producto tensorial como un objeto inicial o un objeto final en una categoría adecuada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas?